Congresista, muy buenos días. Buenos días. Bien, la noticia que hoy acapara las primeras planas de los diarios de circulación nacional da cuenta de esta reunión del presidente electo Ollanta Humala con los miembros de la CONFIEP. Y luego de este encuentro, los empresarios peruanos han salido satisfechos, dicen que se han disipado las dudas, prácticamente le han dado la bendición al próximo gobierno. Bueno, yo no creo que se trate de bendición, sino que en reuniones anteriores, inclusive que el electo presidente Ollanta Humala sostuvo con la CONFIEP, ya les había expresado que debía haber total y completa tranquilidad, que por ejemplo el tema de la pensión 65 en ningún momento significaba ni significará más adelante tener que atentar o tener que apropiarse de los aportes que se puedan hacer a las AFPs. Esto estaba absolutamente claro desde un comienzo. Ahora, evidentemente, una vez electo, el presidente ha señalado en la CONFIEP, como usted indica, los puntos absolutamente claros, y esto más bien qué cosa demuestra: la política de concertación. Una política en la que todos los peruanos debemos estar inmersos en llevar adelante el Perú. ¿Y cómo recibieron ustedes estos hipos de la bolsa, particularmente el día lunes, cuando realmente tuvo una caída tremenda, casi histórica, la bolsa de valores? Bueno, en primer lugar, la parte más laica es que se señala que esta caída obedecía también a fenómenos políticos mundiales. Lo otro, creo que se trataba, en el caso concreto peruano, de ejercer a través de ese cierre de la bolsa una presión sobre el presidente electo Ollanta Humala, en términos de que pudiera señalar con precipitación quién debe ser el presidente del Consejo de Ministros, quién es el ministro de Economía, y frente a ello creo que también el presidente electo ha señalado con absoluta claridad de que no es el momento de presiones y tampoco acepta presiones, que esto no atenta ni afecta en nada a la política de consenso social, económico que se tiene y político, por supuesto. Muy bien, entonces prácticamente ya con el sector empresarial se han aclarado los temas. Y con todo el pueblo peruano también, porque evidentemente no hay cambio en la política social que se debe efectuar para servir a los más amplios sectores de la población que tradicionalmente están excluidos de los beneficios del crecimiento económico. Y creo que allí analistas de derecha, de izquierda, de centro, estamos de acuerdo en que debe haber también una respuesta inmediata a las demandas y al clamor de los pueblos del interior del país. Y hay un tema importante aquí que los empresarios dicen, es que ahora pues deben trabajar con inclusión social. Ese es un tema muy importante que anteriormente nunca les escuchábamos a los empresarios. Bueno, sí, claro, aunque ellos hablaban de la responsabilidad social de la empresa, recordarás, ¿no? Pero no tenían resultados efectivos, concretos, ¿no? Pero ahora sí ellos también apuestan y nos han venido señalando, por lo menos solamente en la inclusión social, estamos hablando un mismo lenguaje, y creo que esto sí es de beneficio para el Perú. Muy bien, vamos a tocar el tema de algunas propuestas que ha lanzado el presidente electo Ollanta Humala, y es precisamente el tema de las revocatorias en el Congreso y revocatorias inclusive en la presidencia de la República. Ha sido muy claro y lo ha señalado a un medio de comunicación internacional, y creo que es mucho de lo que el pueblo peruano también estaba solicitando, sobre todo en lo que concierne al Congreso de la República. ¿Cómo observan ustedes este tema y la posibilidad de su aplicación? Esa pregunta está íntimamente ligada con unas respuestas que el presidente electo Ollanta Humala dio particularmente a CNN, ¿no? En español, y está ligado a lo que es el tema de la inmunidad parlamentaria y su modificación o cambio o aclaración que se debe efectuar, y el derecho del ejercicio de la revocatoria por la población o por quienes han elegido. El derecho de revocatoria, que no solamente debe ser para gobiernos regionales o algunas autoridades determinadas, sino también debe alcanzar los congresistas y el propio presidente de la República. Este es un tema que evidentemente su debate está reservado, podemos decir, para el próximo Parlamento, en el que se tendrá que ver este derecho de revocatoria, porque lo que sí puedo yo decirte con alguna experiencia anterior de este congreso que se va,
el que cuando se planteaba por el partido de gobierno, partido aprista, el tema de la renovación parcial, o el tema por tercios, ¿no? Claro, no por tercios o mitades, etcétera. Por lo menos yo, como miembro de la bancada nacionalista, planteaba en aquellos momentos de que no se trataba de una renovación en esos términos, una serie de consideraciones, pero en todo caso sí se podría ver el tema de la revocatoria que debe alcanzar los congresistas y que debe alcanzar inclusive al presidente de la República, y nunca prosperó el debate. Hoy día está planteado como una propuesta política del presidente electo, entonces es asunto del próximo Congreso, que es un tema que evidentemente creo que sí va a merecer una atención especial. Y unos debates prolongados, me imagino. Yo creo que sí, van a ser debate prolongado, porque evidentemente allí habrán posiciones que dirán que no procede la revocatoria del congresista, que son elegidos de una para 5 años, se volverá a retomar, que mejor es la renovación por parcial, ya sea por tercios, por mitades, en fin, el campo está abierto, pero una cosa es también la demanda de la población, porque indudablemente al estar ligado este tema de la revocatoria con el tema de la inmunidad parlamentaria, creo que es importante señalar algunas cuestiones que, si tú me permites, en ese sentido la propuesta del presidente electo, el que está buscando de que la inmunidad parlamentaria realmente pueda cumplir un fin esencialmente democrático, porque esto debe llevar, el tema de la inmunidad parlamentaria debe llevar a un adecuado funcionamiento del Congreso, a tener que elevar el prestigio del Congreso, esa imagen que está total y completamente a la caída en el momento actual. ¿Por qué razón? Porque la inmunidad parlamentaria no es una prerrogativa personal del congresista. Eso lo ha aclarado el Tribunal Constitucional. Por eso de que en algunas ocasiones, cuando el ex presidente del Consejo de Ministros, Jorge del Castillo, decía: yo pido que me levante la inmunidad parlamentaria, no se trata de un asunto personal, sino que el tema de la inmunidad parlamentaria es una garantía, más bien, es una prerrogativa congresal, pero es una garantía institucional, que en esos términos también lo ha definido el propio Tribunal Constitucional. ¿En qué consiste esta prerrogativa congresal? En que el congresista, una vez electo, no puede ser arrestado ni procesado, para que tenga que proceder al arresto por la comisión de algún delito, excepto por supuesto en delito flagrante, o para que tenga que ser procesado, requiere que contar con una autorización previa del Pleno del Congreso. Es por eso que no es un asunto de carácter personal. Pero ¿qué es lo que ha sucedido en estos tiempos? Que en el Congreso, lamentablemente, la figura de la inmunidad parlamentaria, lejos de fortalecer a la democracia, lejos de fortalecer el aumento del prestigio del Congreso, ha contribuido más bien a deteriorarlo, a lograr la imagen. Porque yo, por ejemplo, fui el año pasado, en la última legislatura, electo como presidente de la Comisión de Levantamiento de Inmunidad Parlamentaria, y en ese momento teníamos que ver el levantamiento de la inmunidad parlamentaria del congresista Raffo y bueno, también del congresista Miro Ruiz. Pero allí hubieron movimientos más extraños y raros, me dieron mi golpe de estado y me desembarcaron de la presidencia, y no prosperó, por ejemplo, este levantamiento de la inmunidad parlamentaria contra el congresista Raffo ni contra el congresista Miro, y así en muchos otros casos anteriores, cuando todavía la comisión, por ejemplo, lo presidía la congresista Mercedes Cabanillas. Esto, en lugar de favorecer a tener que ir depurando, ir mejorando, y que la inmunidad, como ha dicho Ollanta, no sirva como una impunidad, por el contrario, es una garantía de la impunidad, y esto no debe seguir. Entonces, por allí, que quede claro que cuando hablamos de la inmunidad parlamentaria nos estamos refiriendo a que un congresista no puede ser procesado penalmente, no puede ser denunciado penalmente, y que tampoco la garantía de la prerrogativa de la inmunidad parlamentaria puede alcanzar a los hechos delictuosos que se hayan cometido antes de ser elegidos, en cuyo caso el proceso debe proseguir normalmente hasta su conclusión.
Congresista, cambiar el rol subsidiario del Estado necesariamente es un tema negativo. ¿Acaso no hay empresas que se manejan bien y que son del Estado, como el Banco de la Nación, una entidad estatal? Sedapal es una empresa que está marchando bien. ¿Por qué no se podría cambiar o evaluar la posibilidad de cambiar el rol subsidiario del Estado? Yo creo que esa es una propuesta del presidente electo, Ollanta Humala, ¿no? De que, y precisamente por eso viene la necesidad de un cambio constitucional que seguramente se va a proponer. Lo que pasa es que los empresarios han dado el grito al cielo, ¿no?, por estas declaraciones. Han dicho que se va a perder tiempo en esta reforma constitucional y que el Estado no administra bien necesariamente las empresas, pero estas dos instituciones que les pongo como ejemplo dicen todo lo contrario. Bueno, una cosa es la idea que pueden tener de que se pueda volver, digamos, a un régimen público como en la época de Velasco, que evidentemente existieron un gran número de empresas públicas, ¿no? La propia empresa telefónica, la empresa de ferrocarriles, la empresa de puertos, en fin, por citar algunas de ellas, y que muchas de ellas a su vez también eran exitosas, pero sin embargo cuando vino la ola privatizadora pasó al sector privado muchos de estos sectores, como era la empresa de telecomunicaciones nacional o las empresas de ferrocarriles. Pero la idea no es esa, sino se trata de lo siguiente: de que el Estado no solamente puede empezar a operar en aquellos sectores en los que no va a trabajar la empresa privada, sino que debe jugar un papel importante y preponderante a fin de que pueda atender de mejor manera los servicios públicos a los que está obligado el Estado. Y bueno, yo entiendo de que a base de un diálogo adecuado dentro de un régimen económico que permita una competencia sana entre el sector público y el sector privado, esto puede ser así, indudablemente dándole la mayor prioridad al sector privado. Sí, en algún momento inclusive hemos escuchado hablar también del tema de la aerolínea de bandera. Esto seguramente basado en el tema del uso y abuso que el día de hoy están haciendo las empresas privadas, ¿no? No tenemos cómo regularlas, estamos en una economía de libre mercado y eso hace pues que se hayan dado una serie de abusos por parte de estas empresas aéreas, y además una es prácticamente la monopólica. De repente, no sé si el tema fundamental sea crear una línea de bandera o definitivamente, aparte de la ley que ya existe de protección al consumidor, hacer alguna norma más para evitar los abusos que aún se siguen dando en las empresas aéreas. Claro, y también completando la pregunta anterior que me formuló el señor periodista, señalar de que muchos países, inclusive en los países árabes en los que existe un régimen capitalista marcado por la explotación de su petróleo, de los recursos naturales, con el cargo de empresas públicas. Eso no es ningún crimen. Petrobras, como se ha señalado, es una empresa pública, claro, que opera, etcétera, en esos términos, aspecto que no alcanza seguramente a nuestras empresas nacionales, pero por ejemplo tener que fortalecer Petroperú, etcétera, se tiene que efectuar, ¿no es cierto? Y entonces esto es absolutamente claro, no significa desconocer en ningún momento el régimen económico vigente aquí en el país. Y perdón, era la siguiente pregunta. La siguiente era la que nos dijeron algunas sobre de la línea de bandera, ¿no? Claro. Bueno, en realidad creo que este es un aspecto de soberanía que debe ser tomado en cuenta. Tampoco era tener que atentar contra la competencia bajo ninguna circunstancia, porque todos los países del mundo siempre tienen una línea aérea nacional que representa al país respectivo como una industria nacional, porque debe ser un asunto de espacio aéreo, ¿no? Y como un organismo regulador. Claro, y como un organismo regulador, porque evidentemente, digamos, las experiencias que nosotros tenemos aquí en el país es de que en las épocas altas los pasajes aéreos acá en el interior del país se ponen absolutamente inaccesibles al bolsillo del ciudadano común y corriente. Solamente pueden acceder las personas que tengan buenos ingresos económicos, y eso hay momentos en que esos pasajes se ponen tan caros como viajar a un país de Europa o viajar a los Estados Unidos. Entonces hay necesidad de que tenga que haber, entiendo yo, una regulación, pero será el equipo económico el que tenga que hacer la propuesta definitiva sobre este aspecto.